a empezar con algo súper importante. La doctora Luz María Viveros, que es mi otorrina de cabecera, desde hace que, Luz, 10 años, 15. 20, Marta. 20, ¿verdad? Qué barbaridad. Wow. Justamente yo estaba hablando ayer con ella, le decía, estoy súper ronca, y ya entre ella y el gastro deducimos que es pura acidez. Entonces, le decía yo, oye, ¿y no será ahora sí que una de las secuelas post-Omicron? Y de ahí salió el tema de, oye, vamos a hablar de Omicron, porque hay una cantidad de ustedes, suban la mano, díganme en Twitter, ¿a quién le dio Omicron? Y qué alucinan que les quedó como efecto secundario. Entonces, les va a dar una clase Luz de qué pasa con el Omicron, la moquera, la ronquera y hasta el zumbido en los oídos, que es tinnitus. Arráncate, mi queridísima Luz. Ay, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Marta, Rebeca. Siempre es un gustazo estar con ustedes. Y pues sí, efectivamente, yo creo que es importantísimo que el día de hoy tus cuentavientes los pongamos un poquito más al tanto de qué es lo que estamos viendo en los consultorios, los otorrinolaringólogos, y qué es lo que está pasando con esta famosa variante de Omicron, que pues es el resultado de las múltiples mutaciones que ha tenido este virus y que no por eso hay que darle menor valor, porque bueno... ¿Sabes qué, Luz? Siento que como no era Delta y todo el mundo decía que te daba más leve, ya a los que les dio Omicron ya nadie los pela. Exactamente. Y ¿no? Creo que eso es algo importantísimo que los cuentavientes deben de estar muy bien enterados, ¿no? El Omicron obviamente es simplemente un cambio en la estructura del COVID-19, pero eso no significa que no tenga la misma importancia. En realidad, la única diferencia es que Omicron tiene receptores que van más directamente hacia lo que es todo el tracto respiratorio superior. Entonces, por esa misma situación, nos va a dar pues cuadros que se pueden confundir con muchas otras enfermedades que se dan durante el invierno, porque esa es otra cosa. No es lo mismo lo que ha estado sucediendo con el COVID-19 durante el verano o primavera a lo que empezó a suceder ahora con el invierno, ¿no? Ya sabemos que en el invierno pues siempre se acentúa la falta de humedad en el ambiente. En una ciudad como esta, pues la contaminación obviamente favorece mucho la resequedad. Ajá. Y pues todos los alergenos que se producen con la caída de las hojas de los árboles, todo eso hace un cóctel que pues favorece mucho más que en otras épocas del año las enfermedades de tipo respiratorio. Pero bueno, aquí lo más importante es que le demos la importancia que tiene a Omicron, justamente porque debemos de saber que claro, puede presentarse este Omicron como si fuera un catarro común. Claro. Y déjame nada más aclararle una cosa a los cuentavientes. La gran preocupación del Delta, cuentavientes, ya a estas alturas se lo saben de memoria, es que le pegaba a los pulmones. Y la gran diferencia de Omicron es que no le pega a los pulmones y le pega a la garganta. Los pulmones, el dueño es el neumólogo, y de la garganta el dueño es el otorrino. Entonces, como el Omicron es más en garganta, por eso está aquí Luz. Claro. Entonces, a ver, empieza con una gripa, ¿no? Bueno, empieza así normalmente con mucho escurrimiento nasal, como cualquier catarro común, abundante moco que puede salir por la nariz, que se puede ir retronasal, o sea, es ese moco que sienten que se va hacia atrás de la garganta y que provoca la famosa garraspera, que tenga uno que estar todo el día, que sientas la nariz congestionada. Puede haber dolor de oídos. ¿Por qué dolor de oídos? Porque, bueno, finalmente
dentro de la nariz existe una comunicación que es con los oídos, que es la trompa de Eustaquio. Y ese tubo obviamente hace una conexión directa y si tenemos alguna inflamación o algún problema irritativo en la garganta, pues inmediatamente se va a ver reflejado en los oídos a través de la trompa de Eustaquio. El dolor de garganta, como bien lo mencionabas, Marta, es uno de los síntomas más característicos de Omicron. Fíjate que con las otras variantes era mucho más frecuente escuchar la tos, una tos prolongada, una tos húmeda, seca. Sin embargo, lo que yo he estado viendo en el consultorio es que los pacientes principalmente se quejan de un dolor de garganta que no lo han padecido con anterioridad. Ya. Entonces, eso también nos lleva a que tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial. No pensar que, bueno, pues si ahorita es época de Omicron, seguramente a lo mejor es eso, pero no me va a pasar nada porque, como ya dijeron en los medios de comunicación, que pues en unos 5 días me aísle y no se están haciendo las pruebas suficientes en México. Claro, lo que pasa es que es bien fácil que no te des cuenta que es Omicron. Exacto. Porque todos en algún momento de la vida hemos tenido tos, escurrimiento nasal, ronquera, fiebrecita, dolor de cuerpo y dolor de garganta. Exacto. Y fíjate que una de las cosas importantes en este momento es que se ha detectado que la prueba del antígeno finalmente ha disminuido su sensibilidad. Esto quiere decir que de 100 pacientes, 50 pueden salir negativos. O sea, nos puede dar una falsa negativa. Entonces, pues yo sé que a veces la economía nos impide el que no podamos o no querramos hacer un gasto mayor, pero sí es muy importante, cuentavientes, que estén enterados de que esta prueba del antígeno, que es la que se está haciendo de manera más común en todas partes y que es donde nos la piden para los vuelos, para los viajes, realmente ya no está siendo una prueba tan fidedigna. En realidad, si existen antecedentes de haber estado con alguien al que se enteraron que finalmente le dio COVID y que estamos suponiendo que es el Omicron, porque en realidad en México la única institución que está realmente detectando como tal esta variante es un instituto que se dedica únicamente a hacer estas pruebas y que solamente las están utilizando, por ejemplo, en hospitales institucionales como es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pero no existe en el medio privado hasta este momento una prueba en la que realmente nos puedan decir es Omicron. Estamos asumiendo. Claro, todos te van a decir, estamos asumiendo y todo este rollo. Así que, mira, claro. Si sale positivo y no hay para atrás. No, y no sabes si es Omicron o Delta o qué es. Claro. Que es Omicron, ¿no? Sí. Oye, ahora, dime una cosa, Luz. Vamos a empezar con la ronquera. Conozco mucha gente que le dio Omicron que hasta la fecha sigue ronca. Ajá. Bueno, ustedes saben también, este tema se ha platicado mucho de todo lo que se le conoce ahora como el síndrome post-COVID. Sí. Sabemos que nos puede dejar afecciones el COVID pues a largo plazo, ¿no? Por meses. Y dentro del área del otorrinolaringólogo, pues podemos ver cuando hay afectación del nervio del olfatorio, pues es una de las cosas, ¿no? Que la gente tarda muchísimo en recuperar el olfato y por lo tanto se ve también alterada el sentido del gusto, ¿no? Eso es algo con lo que nos estamos enfrentando, que está pasando meses y meses y pues nos está costando mucho trabajo que la gente empiece a recuperar. Aquí la recomendación es
es empezar a hacer como un entrenamiento olfatorio. Esto quiere decir que los mismos cuentavientes dentro en su casa empiecen a tratar de buscar diferentes especias para tratar de entrenar su olfato y tratar de empezar a ver si empiezan a distinguir, porque obviamente esperamos que esto vaya mejorando. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Claro. Pero ¿cuánto tiempo se les tarda en regresar el olfato? Pues hasta el momento yo he visto pacientes que llegan hasta los 6 meses todavía con alteraciones y que van muy poco a poco diciendo cómo van empezando a distinguir, pero con el paso de los meses, los olores fuertes, y se les sugiere que se pongan diferentes, pues pimienta, perfumes, diferentes olores fuertes para que ellos se den cuenta en qué momento realmente empiezan a sentir un leve cambio. Y al ver esto, pues ya va a haber obviamente como consecuencia una mejoría en el sentido del gusto, ¿no? Okay. Eso es por un lado en cuanto a la cuestión de una secuela del Omicron. La otra cuestión que también se ha visto y que no se sabe mucho es que también puede llegar a atacar el nervio de la audición. ¿De qué forma? Hasta el momento lo que se ha visto es que hay muchos pacientes que pueden tener manifestaciones del famoso tinnitus. Ajá. El tinnitus, para que nos entiendan los cuentavientes, pues esa es una sensación a veces de un ruido en el oído. Es un ruido que lo escuchan cuando ya en la noche, preferentemente cuando ya no hay ruido alrededor. Y bueno, pues esto ya hemos hablado en otras ocasiones, que es un síntoma que tenemos que estudiar muy a fondo, que no podemos dejar a un lado, porque muchas veces ya estando en el consultorio hacemos las pruebas necesarias, les hacemos la nasoendoscopía, les hacemos una prueba para ver cómo está la movilidad del tímpano y ver cómo se está manejando las presiones dentro de la trompa de Eustaquio. Y todos esos factores nos pueden también ir haciendo un diagnóstico diferencial si esto realmente fue una situación en la que haya habido afección directamente del nervio, o muchas veces, fíjate Marta, es muy curioso, pero hay pacientes que están muy tensos por el simple hecho de saber que están infectados, que tienen Omicron, empiezan a estar tan estresados que de manera inconsciente empiezan a tener bruxismo, apretar los dientes y la mandíbula. Porque están sumamente estresados pensando en qué es lo que va a pasar, y resulta que empiezan con esa sensación de oído tapado o de un zumbido en el oído que puede confundirse con el famoso tinnitus. Sí. Y bueno, realmente todo esto puede confundir toda la sintomatología. Oye, y ahora que estamos hablando del oído, entonces si tienen zumbido en el oído, puede ser que haya sido por Omicron, ¿eh? Sí. Mucho me dicen aquí en Twitter, porque les estoy pidiendo que me digan con qué síntomas creen que se quedaron después de haber tenido Omicron. Mareos. Y el mareo tiene también mucho que ver con el oído. Claro, desde luego. Pues dentro de lo que es el sistema de la audición, va junto con el nervio vestibular, van los dos nervios, ¿no? Juntos. Y obviamente que cuando hay una afección a este nivel, también se pueden presentar mareos, sensación de falta de equilibrio. Y también esa es otra cuestión, que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial bien hecho, porque no es lo mismo un paciente que tiene 29 años a un paciente que es mayor de 40 años. Ese es otro punto importante, que Omicron se ha visto que está afectando a gente menor de 40 años con mayor frecuencia. La otra cuestión que ha hecho que la gente no le dé tanta importancia a Omicron
es porque no se ha visto que haya compromiso pulmonar o renal, pero la verdad de las cosas es que eso está sucediendo por la vacunación. La vacunación ha sido el elemento fundamental para que todos estos casos de Omicron no lleguen a ser tan severos. Claro. En realidad, hasta este momento todavía podemos ver pacientes que tienen la segunda dosis de la vacuna y sin embargo han llegado al grado de la hospitalización. ¿Por qué? Porque dentro de la valoración del paciente tenemos que ver la edad, tenemos que ver la historia clínica del paciente, si es un paciente que tiene alguna enfermedad de base, si tiene algún tipo de inmunosupresión de base, si es un paciente que está tomando medicamentos que disminuyan su sistema inmunológico. Claro. Oye, y dime una cosa, 2 preguntas muy claras. ¿Por qué la ronquera y por qué mucha gente quedó con sinusitis? Bueno, en realidad, como el Omicron tiene receptores para el tracto respiratorio superior predominantemente, en pacientes que no tienen problemas serios de base, porque esa es otra cosa, los pacientes que tienen problemas ya de base serios, como diabetes, presión alta, tratamientos de cáncer, esos pacientes sí se pueden llegar hasta la hospitalización. Estamos hablando ahorita que Omicron se está presentando en la mayor parte de la población porque ya está vacunada y porque son pacientes que no tienen factores de riesgo. Ajá. Pero regresando a tu pregunta, y la ronquera. Pues obviamente cuando existe un proceso inflamatorio en todo lo que es el tracto respiratorio superior, considerando que es la cavidad nasal, los cornetes que están en las paredes laterales de la nariz, luego viene una zona que está exactamente entre la faringe y la nariz, que se le conoce como nasofaringe, es el espacio que está entre la parte posterior de la nariz y la garganta. Y en esa zona habitualmente nos puede dar muchos síntomas, ya sea de comezón en el paladar, a veces se acumula ahí mucho moco. Ese moco muchas veces se empieza a ir hacia abajo y empieza a provocar una irritación continua de la garganta y de las cuerdas vocales. Ajá. Eso nos puede generar cuadros de tos, una tos intensa, nos puede dar cuadros de disfonía, que es la famosa ronquera, que no se les quita, la sensación de tener algo atorado ahí en la garganta. ¿Sabes que veo mucho goteo posnasal, o sea, mucho moco? Sí, esa es la famosa descarga posnasal, la descarga retronasal, que es todo ese moco que se queda acumulado, porque no todos los pacientes drenan el moco por la nariz. Hay pacientes que drenan poca cantidad a través de la nariz, de las fosas nasales, y la mayor cantidad se queda en esa zona que está atrás de la nariz, arriba de la garganta, que es la nasofaringe. Entonces ahí todo ese moco se queda y ese moco tiene que ir hacia algún lado, ¿no? Entonces nos está provocando problemas de mucha tos, de ronquera, también de que nos provoca dolor de garganta, porque es un factor irritativo que está pasando ahí todo el tiempo. Pero, claro, oye, pero nada más dime una cosa, porque se nos va a acabar el tiempo. Dice, por ejemplo, Roxa, y es el ejemplo de muchos, que le dio el virus el 20 de enero, sigue ronca, sigue con tos, el olfato no lo trae al 100 y le duele horrendo la espalda. Entonces, para todos los que ya pasaron 2, 3 semanas, un mes y siguen con estos síntomas, ¿qué hay que hacer? ¿Ir con el otorrino? Bueno, acuérdense que en primer lugar, Omicron afecta más el tracto respiratorio superior, pero eso no quiere decir que no podamos también tener secuelas a otro nivel. Ese dolor de espalda, ese dolor muscular es secundario al mismo Omicron. Fatiga, a lo mejor problemas de atención,
puede haber una tos que puede ser por semanas y que muchas veces llega a confundirse justamente con lo que tú estabas platicando, Marta, lo que pasó contigo, ¿no? Tú estabas asumiendo que, bueno, que podías ser todavía la cuestión de una secuela del Omicron y que tuviste un cuadro infeccioso posterior al Omicron, tuviste una sinusitis de tipo bacteriana y posteriormente, sin terminar, estabas casi terminando el tratamiento y fue cuando continúas tú con esa ronquera. Entonces, en esos casos hay que ver una ronquera, un cuadro de tos, un cuadro de moco que dura más de 10 días, tienen que acudir al otorrino. ¿Por qué? Porque ahí está pasando algo más. ¿Y qué fue lo que pasó contigo? Que finalmente, bueno, yo no sabía que estabas haciendo una dieta. Tomando jengibre con una acidez del infierno, con las cuerdas vocales quemadas, gracias. Quemadas, oye, pero yo sí les recomiendo, cuentavientes, que vayan a ver al otorrino en el caso de Luz, que es un suplicio, pero es la mejor forma de saber cómo estás. Te mete una cámara por la nariz que baja por la garganta. Oye, Marta, pero no los espantes. Es una camarita, es un tubito que está diseñado para entrar por la nariz. Hagan de cuenta como la prueba de COVID, pero les ponemos un descongestionante con un poco de anestésico para que no sea incómoda la prueba. No duele, sí van a sentir que hay algo, pero sí es muy importante por lo que dices, Marta. Ves todo, ¿no? Ves las cuerdas vocales, ves la faringe, ves los orificios de atrás. Claro. Ves los orificios de drenaje de los senos paranasales, ves justamente la desembocadura de la trompa de Eustaquio, que es la que está en comunicación con la parte posterior de la nariz, luego ves la zona de la nasofaringe, que esta zona no, creo que los otorrinos somos los que más importancia le damos porque es esa zona atrás de la nariz que hace límite ya con la faringe, la nasofaringe, y que ahí es un sitio donde empiezan a generarse muchos de los problemas de tracto respiratorio superior. Claro. Entonces, ya sea un problema de alergia, un problema de sinusitis, un problema de influenza, un problema de cualquier virus, catarro común que sea provocado por adenovirus, bueno, pues también, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué pienso? A ver si tengo razón, Luz. Que les digo una cosa, cuentavientes, si ya llevan mucho tiempo con el moco, con la tos, con la ronquera, es que igual y eso evoluciona en una infección y ni siquiera saben. Claro. Exactamente. Sabemos que todas las infecciones pueden generalmente iniciar con un adenovirus, ¿no? Que esos han existido siempre. Y la influenza, que es otro virus. Sin embargo, el hecho de vivir en una ciudad con tanta contaminación nos hace que estemos muy propensos a que si esta infección inició generándola un virus, nos vayamos a infectar con una bacteria en el aire. Y eso ya como consecuencia, pues nos trae una infección de tipo bacteriana que se tiene que tratar con antibióticos. Que ese es otro tema, Marta, del cual podríamos platicar mucho también en cuanto al abuso que hay en nuestro país del uso indiscriminado de los antibióticos por la automedicación. En Europa se está viendo que ahorita se está limitando muchísimo ya el uso de muchos de los antibióticos por esa razón, porque los investigadores han visto que se calcula que de aquí al 2030 va a haber una gran cantidad de resistencia a medicamentos, lo cual es muy grave. Y eso se está dando por el uso indiscriminado de todos estos antibióticos. Va a llegar el momento que las bacterias ya no les va a hacer absolutamente nada, ni la ceftriaxona, ni los antibióticos que son más fuertes. Entonces, sí es muy importante que los cuentavientes estén conscientes de que la cuestión de la automedicación no es buena. Mi recomendación en general es
que si empiezan con un cuadro de este tipo, con escurrimiento, con ronquera, con tos, con dolor de garganta, este cuadro no debe de durar más de 5 días. Empiecen a tomar paracetamol de 500 miligramos, empiecen a hacer lavados nasales, que son muy útiles. Esto no necesitan comprarlo. En 1 litro de agua hervida ponen una cucharada de sal de mesa, una cucharada de bicarbonato, y con una perilla de estas con las que se les succiona el moco a los bebés de la nariz, esa misma perilla, toman esa solución que ustedes prepararon en casa y se hacen un lavado. Ponen la cabeza en el lavabo hacia abajo y meten la irrigación de tal manera que entre el agua y pueden sentir que puede llegar hasta pasar a la garganta. No es una gran cantidad, pero eso nos va a ayudar a hacer un arrastre mecánico de todas las partículas que hay en el ambiente. Eso es una maravilla. Yo se lo he recomendado. Mario Guerra justamente ayer me estaba diciendo, hija, me salió el sol. ¿Saben qué? Se llama Sinus Rinse. Pon la foto en Twitter, Julio, para que vean cómo es. Y es el bote y vienen los paquetes de sal y es más fácil. Pero es una maravilla y estoy totalmente de acuerdo contigo, Luz. Luz, ¿dónde te encuentran los cuentavientes que necesiten a mi otorrinolaringóloga? Estoy en el ABC de Observatorio, en la Torre Consultorios Sur, en el 4º piso, consultorio 47. Mi número de contacto, Marta, es el 55 15 71 49 92. Ese es mi WhatsApp. Mi número de WhatsApp. Me pueden mandar mensajes de WhatsApp más fácilmente, me pueden marcar directamente a mi celular. Yo siempre estoy pendiente de mis pacientes. Y en mi correo electrónico, que es dra.viveros@hotmail.com. Sensacional. Aquí ponemos toda la información en Twitter por si quieren conectar con la doctora Luz María Viveros, que es médico otorrinolaringólogo del Hospital ABC, miembro del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y mi otorrina desde hace casi 20 años. Gracias, Luz. Te mando un beso.